Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscripción, ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, los vídeos que os parezcan interesantes y proponer a otros que se suscriban. Dejarnos, por supuesto, preguntas, comentarios, ideas, propuestas en los comentarios al canal y los iremos respondiendo, comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, vale, pues vamos allá. Mourdi nos dice, Mourdi 1, ¿qué pierde Europa con implicarse en la guerra de Ucrania? Efectos colaterales a medio y largo plazo. Energía, BRICS, cierre de mercados, industria, finanzas, progreso, estado de bienestar, etcétera. Bueno, tú mismo has apuntado una serie de temas que igual desarrollarlos nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Porque claro, si Europa se está implicando en la guerra en Ucrania, esto no es por interés de Europa, no es por interés de los europeos, sino por interés de ese poder corporativo, de esas grandes corporaciones que controlan de hecho Europa y Estados Unidos, ¿no? Esas grandes corporaciones que están en una situación de pánico frente al avance de los países emergentes en concreto y que quieren precisamente por eso evitar a toda costa que Rusia gane esa guerra. Algo que para ellos es una cuestión de vida o muerte. Están convencidos de que con eso no solo van a perder el control del mundo, sino que también van a perder el control de Europa y de Estados Unidos. Porque la influencia de Rusia y de los países emergentes, si Rusia gana la guerra en Ucrania, se va a disparar. Ya es muy alta, pero se va a disparar, ¿no? Bien, entonces, Europa como tal, pues Europa como tal evidentemente pierde mucho, ¿no? Con esa implicación. Y tú de alguna forma ya lo vas apuntando. Primero, desde el punto de vista de alineamiento, es decir, Europa durante estos 2 años ha empezado a romper uno tras otro unas relaciones que ya se estaban dificultando de alguna forma en los últimos años, pero ha empezado a romper amarras con uno tras otro de los países emergentes. Primero con Rusia, y sobre todo con Rusia, claro, y luego con China, ¿no? Esto es algo desastroso para Europa, fundamentalmente, evidentemente ya lo hemos visto con mucha claridad para Alemania, ¿no? Pero ese romper amarras, pues son cosas tan drásticas como la voladura de los gasoductos Nord Stream, la pérdida del acceso a la energía barata rusa, después las dificultades del comercio crecientes, en base a uno u otro pretexto con respecto a China. Claro, todo esto es desastroso absolutamente para la economía europea y ya lo hemos visto muy directamente para la economía alemana, ¿no? Depende, por supuesto, cuánto tiempo vaya a durar toda esta dinámica, pero mientras estas corporaciones se mantengan, pues parece que su apuesta por romper y enfrentarse a los BRICS es de largo alcance. Si pueden, van a mantener esa estrategia mucho tiempo, ¿no? Esa ruptura con los países emergentes está siendo también progresivamente una ruptura con África y con casi toda Asia, ¿no? Es decir, la generalidad de los países en desarrollo también, junto con los países emergentes, se están alineando claramente con China y con Rusia, y entonces esa ruptura nos está llevando a crear un telón de acero frente al resto del mundo. Esta vez es un telón de acero construido por nosotros mismos, aparentemente para defendernos, pero que nos deja aislados en un entorno que difícilmente es sostenible económicamente, porque es demasiado industrial. Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, son todos países muy industrializados y bueno, pues habrá que ver si tenemos a quién venderle los productos, ¿no? Bien. Eh, bueno, ese es, digamos, el impacto más directo, ¿no? Habrá otros porque, claro, como consecuencia de ese enfrentamiento con los BRICS van avanzando también en la constitución de un mundo
de un mundo, de una economía mundial alternativa, por ejemplo, también en el ámbito monetario. Tú has apuntado ahí a finanzas, ¿no? El, el poder del euro y sobre todo el poder del dólar, pues van a estar en cuestión, si no ahora, dentro de unos años, ¿no? Y eso va a cortar las posibilidades que tiene, sobre todo Estados Unidos, pero también Europa, de seguir viviendo en base a una continua expansión monetaria. Con lo cual, el modelo de desarrollo en el que hemos vivido hasta ahora y que era un modelo agotado, pues va a tener cada vez más dificultades cara al futuro. Bueno, evidentemente todo esto pues nos va a repercutir a todos, ya está repercutiendo, claro, pero nos va a repercutir a todos a corto o medio plazo, pues bastante, de forma bastante seria. A ver, SG Briceno dice: tengo una revista de geopolítica y necesito tu autorización para publicar notas tuyas. En cuanto puedas, envíame un correo y te mando mi revista. Vale, un correo. Vale, lo tengo que buscar en nuevageopolítica.com, porque claro, necesito una dirección a la que enviarte el mensaje. A ver si no se me olvida. Geopolítica.com. Vale. User VF8BV, etcétera, ¿no? No sé cómo funciona el mercado, pero alguien se encarga de corromper políticos. ¿Cómo funciona el mercado? No sé a qué mercado se refiere. ¿Alguien se encarga de corromper políticos? Bueno, evidentemente. Tenemos un problema estructural con la corrupción, pero, claro, en los medios de comunicación se habla mucho de la corrupción política, pero se habla de la corrupción de bajo nivel. No se habla apenas se habla de la corrupción más importante, que es la que termina situando ya no a personas concretas, sino a grupos políticos enteros, a gobiernos enteros, dentro del marco que les marcan las grandes corporaciones. Y esto es la corrupción más importante, es que los gobiernos no trabajen ni por esa ideología que teóricamente profesan ni a favor de los ciudadanos, sino, ya digo, a favor de las grandes corporaciones, con uno u otro lenguaje, con matices entre unos u otros, pero este es el gran problema en el que Europa se encuentra fundamentalmente desde las últimas décadas. De la corrupción se puede hablar mucho, no sé si te interesa algún aspecto en concreto. Bien, el mismo comentario, UserVF8, nos dice: la mayor parte de la ciudadanía occidental sabemos perfectamente qué está pasando en esta guerra y otras. Espero que el resto despierte antes de que nos metan en el conflicto directamente. Bueno, efectivamente estamos en unos meses clave. Desde un punto de vista militar, táctico, estratégico, Rusia está ganando la guerra, claramente. Otra cosa es el cuándo, pero es una guerra de desgaste en la que el ejército ucraniano se va disolviendo progresivamente a pesar de toda la implicación de la OTAN, y el ejército ruso se va fortaleciendo constantemente. Entonces, en esa guerra de desgaste, Rusia está ganando sin ninguna duda, ¿no? Entonces, el gran problema es que para ese poder corporativo occidental, para esas grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos, el que gane Rusia es intolerable. Y ahora están en los últimos meses, quizás, para impedirlo. Para impedirlo, ellos piensan a través de una escalada, que es lo que llevan aproximadamente un año intentando, ¿no? Una escalada en la que ellos intentan provocar, si es posible, provocar a Rusia para que dé un paso que justifique esa escalada, como están haciendo en Oriente Medio con Irán. Pero claro, una escalada, ya digo, que solo tiene sentido si consiguen implicar a Estados Unidos, porque los países europeos de la OTAN no tienen capacidad de enfrentarse a Rusia. Bien, ese es el contexto en el que estamos y que hace especialmente peligrosos estos meses, por el avance de ruso en la guerra, por un lado, y por la
sospecha de que una posible presidencia de Donald Trump les haga imposible, pues digamos, conseguir esa escalada. Entonces ahí tienen dos estrategias en este sentido. Una es que esa escalada hacia un conflicto continental o incluso mundial se produzca ya de aquí a fin de año, antes de que un posible Donald Trump se haga con la presidencia. Otra opción es que esa escalada se consigan a un nivel tal que, aunque no sea la escalada total, pero que sí sea un nivel de escalada que haga imposible que una presidencia de Donald Trump rectifique el curso ya iniciado. Yo os suelo poner de ejemplo, imaginaros un conflicto en el que ya se han introducido ya directamente, pues, Gran Bretaña y Francia, aliados históricos de Estados Unidos, ¿no? Pues quizás en ese caso, aunque Estados Unidos no esté todavía implicado, pero a una nueva presidencia, sea con Donald Trump, Kamala Harris o quien sea, pero igual le va a ser mucho más difícil decir que no implicarse ellos también, porque todas las fuerzas, todos los poderes fácticos, el establishment en Estados Unidos va a empujar en esa dirección, ¿no? Entonces estamos efectivamente en unos meses absolutamente claves, en los que se está decidiendo el futuro del mundo. A ver, Probasco 1867 nos dice: habría que ver cuál sería la reacción de Estados Unidos si Rusia los invadieran. Bueno, efectivamente. Lo que pasa que Rusia lleva un año recibiendo provocaciones, cada una de ellas causa de guerra, de forma continuada, pero en la medida en que precisamente está ganando la guerra, en principio no le interesa responder a esas provocaciones, caer en esas provocaciones. Lo que pasa es que, claro, el no responder a las provocaciones que genera, pues que se repitan y que haya más y más y más. Entonces, bueno, hay un punto en el que quizás Rusia se va a ver obligada a responder. Ellos saben que esto puede suceder. Pero bueno, ahí tenemos un cálculo, por un lado una guerra que va avanzando y ahora más rápido en las últimas semanas a favor de ellos. Ya están a 8 kilómetros de Prokopsk. Y Prokopsk, o bien si toman Prokopsk o si lo rodean, esto ya supone hacerse con el nido de comunicaciones fundamental en el este de Ucrania. Y bueno, a partir de ahí va a ser muy difícil detener el avance de los rusos, ese avance progresivo, en el que no tiene mucha prisa, pero que es progresivo, o bien hasta el Dnieper o bien hacia Odessa. Bien. Osmo y Chimbo. Bueno, nos da las gracias a ti. Dos cuestiones. La primera es cómo son enfrentados Frente Obrero y los partidos de izquierda por el posmodernismo. Posmodernismo, dice. Bueno, pues es difícil tacharlos de ultraderechistas como a Orbán o Alvise. Y en segundo lugar, ¿sería posible saber si en Italia, Francia y Gran Bretaña existen partidos u organizaciones contrarias al globalismo? Vamos a ver. El Frente Obrero. Bueno, ya he dicho, me habéis preguntado varias veces por el Frente Obrero y he dicho que no tengo un conocimiento muy detallado. Sé que no es un partido, sino un frente de partidos. Entre esos partidos hay alguno que creo que se define como marxista-leninista. El Frente Obrero como tal, no sé, creo que marxista sí, no estoy seguro. Pero bueno, yo creo que en la medida en que sí se han enfrentado algunos discursos como oficiales, como el de la inmigración, pues también se les ha acusado de populismo y han recibido este tipo de acusaciones habituales. Ya hemos dicho que a nosotros sí nos resulta chocante la posición de Frente Obrero sobre la inmigración, fundamentalmente porque nos extraña que un movimiento
un partido, un movimiento de base de inspiración obrera o marxista, pues eluda ese análisis realista de la realidad. Al marxismo siempre se le ha acusado de ser excesivamente realista, ¿no? Pero eluda ese realismo de qué es lo que realmente está detrás del fenómeno migratorio, que no es algo que les podamos reprochar a los migrantes, esto es importantísimo, sino, primero, a los empresarios que los traen para explotarlos sistemáticamente como mano de obra barata, y segundo, luego a los políticos que han impulsado o regulado ese proceso, y en último término, por supuesto, al poder corporativo que controla a los políticos y ha sido la causa, el origen fundamental de ese proceso, con dos objetivos. Primero, disponer de mano de obra barata de forma masiva y abaratar el coste de la mano de obra en general. Y segundo, como el movimiento obrero viene diciendo desde el siglo XIX, y segundo, dividir a la sociedad y asegurar el control de la misma, ¿no? Entonces sí nos resulta bastante raro que, ya digo, que un partido de base obrera o marxista eluda ese análisis de fondo y se limite a, aparentemente, ¿no?, al problema cultural, al choque cultural que se produce con el fenómeno de la migración. Pero claro, si nos limitamos a eso, pues estamos casi facilitando ese choque, es decir, porque aparentemente las personas piensan, bueno, los migrantes son los responsables de lo que está pasando, ¿no? Y cuando no es así, los migrantes, ya he dicho, no tienen absoluto culpa de nada, ¿no? Si hay alguien que no sea responsable, son los migrantes, evidentemente fuera de casos de delincuencia, etcétera, ¿no? Pero bueno. Bien. Partidos de izquierda, no sé a qué te refieres con partidos de izquierda, porque los partidos que se denominan a sí mismos de izquierda en general, desde los años 90 se han apuntado sistemáticamente al posmocapitalismo, aunque dicen que no, pero al neoliberalismo, al atlantismo, al globalismo, a todos los intereses de las grandes corporaciones y al posmocapitalismo. El posmocapitalismo, que es el aspecto sociocultural del neoliberalismo, en el que entran el posmofeminismo, la explotación masiva de mano de obra inmigrante, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, el individualismo, el globalismo y el debilitamiento o la destrucción de las comunidades humanas en general, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son enfrentados? No, pues, partidos de izquierda por el posmodernismo no son enfrentados porque ellos están liderando. Bueno, la palabra izquierda y derecha hay que explicar en cada caso cómo la entiende cada uno, ¿no? Pero para esos partidos que se denominan de izquierda, en realidad son partidos instrumentalizados por el poder corporativo, ¿no? Bien. En Italia, Francia y Gran Bretaña existen partidos u organizaciones contrarias al globalismo. Sí, claro. Claro. Sobre todo, los que tienen más peso son los que se enfrentan al globalismo desde la perspectiva populista conservadora, vamos a decir, ¿no? Aunque estos partidos no siempre se enfrentan a los aspectos socioeconómicos del neoliberalismo, y cuando esto sucede, pues bueno, puede haber ciertas dudas de que estos grupos sean, digamos, ¿cómo se suele decir? Disidencia controlada, ¿no? Pero bueno, organizaciones contrarias al globalismo, por supuesto, ¿no? Bien. Los que son esos populistas conservadores, en principio, ¿no? También hay otros que se enfrentan desde el ámbito de lo que se suele llamar izquierda o anticorporativo, ¿no? Pero tienen mucho menos peso en esos países en concreto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Alemania, pues está cogiendo mucha fuerza este partido de Sarah Wagenknecht, ¿no? El nombre creo que es BSV, que ha tenido en las elecciones europeas, creo que obtuvo un 6% de los resultados, se acaba de crear hace unos meses.
y ahora en las elecciones regionales, pues creo que es un 11 y un 15%, ¿no? Entonces, que ha nacido con mucha fuerza y ha superado en estas elecciones regionales a todos los demás partidos de izquierda. Bueno, a ver, Pilates para una mente libre, dice. No, este yo creo que ya lo hemos contestado. A ver, Iván Bankov nos dice: me encanta cuando personas como tú, con experiencia en la vida, toma parte en esa guerra no por lo que te ha dicho alguien, no por las noticias en la televisión, sino por la verdad y pertenencia a la humanidad. Bueno, nosotros ya sabéis que partimos del análisis. Nuestra posición es fundamentalmente la de analistas, no, digamos, no la de agentes políticos. Entonces, intentamos profundizar en el análisis y ser consecuentes con los que nos dice ese análisis. Ser consecuentes implica también estar abierto a cambios. Solemos decir que partimos de una metodología socialdemocracia como metodología, pero esa metodología que nos lleva a defender, es algo muy básico, defender los intereses de la gente. La socialdemocracia en su origen hablaba de los trabajadores asalariados, pero los trabajadores asalariados ahora son casi el 90% de la población, con lo cual los intereses de la gente o los intereses de los trabajadores asalariados es más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces esa perspectiva analítica de los intereses de la gente es, digamos, lo que nos guía a la hora de dar opinión y de desarrollar nuestro análisis y la interpretación de la realidad, porque efectivamente nosotros partimos del análisis económico y el análisis económico se valoran las ideas, las propuestas, las realidades de forma positiva o negativa, siempre en función de intereses. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces las cosas no son buenas o malas en sí de forma abstracta, sino para quién son buenas o para quién son malas. Entonces esa perspectiva de los intereses generales es fundamental para interpretar esa realidad, ¿no? Para interpretar la realidad, para interpretar correctamente la economía y también la geopolítica, claro. Vamos a ver. Aquí hay un comentario. Sí, Josep Bernat. Le gustaría la bibliografía donde se habla de cómo los oligarcas rusos se hicieron en coalición con las clases altas occidentales con la economía soviética y la desmantelaron. Bueno, sobre todo sería interesante conocer ese crecimiento económico que se daba en la URSS antes del descalabro a partir de 1991. Vamos a ver. Tengo unas diapositivas explicando este tema, pero no quiero entreteneros demasiado buscándolas. Vamos a ver. Si las puedo encontrar de forma rápida, os las proyecto. Bien, vamos a ver. A ver si con compartir pantalla podemos verlo sintéticamente. Os voy a
presentar solo. Vamos a ver. Bueno, disculpad, me va a llevar tiempo y no quiero aburriros. Lo que voy a hacer es este comentario para que no se me olvide, copiarlo, llevarlo al final y que no se me olvide, y lo comentamos en la... Lo tengo ya preparado para el siguiente vídeo de preguntas y respuestas. Venga. Isadora, podría tratar el tema de la próxima pandemia y la intención de la OMS de tener capacidad vinculante sobre los estados. Bueno, esta próxima pandemia, supongo que te refieres a esa pandemia de la viruela del mono, pero al final esa alarma se ha dado marcha atrás. Y luego la intención de la OMS de tener capacidad vinculante sobre los estados. Bueno, esto es preocupante sobre todo por todas las dudas que surgieron a partir del cómo se gestionó el proceso sobre el COVID en el año 2020 y en los años siguientes, ¿no? Bueno, nosotros ahí intentamos ser prudentes porque no somos científicos. Entonces, siempre decimos que cuando llegamos a un tema científico y nos encontramos con unos científicos que usan una cosa y otros otra, si no eres científico, pues estás un poco vendido y tienes que actuar con la máxima prudencia. Pero sí tenemos elementos de lo que nosotros hemos llamado, y otros también, duda razonable sobre prácticamente todo lo que se hizo en aquel proceso. Entonces, claro, después de una gestión tan dudosa, en particular por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y aquel proceso, el que haya un planteamiento de dar más poderes a la OMS cara a posibles situaciones futuras de emergencia, pues resulta especialmente preocupante, desde luego. En principio, yo creo que eso es lo que podemos decir, porque para ir más allá tendremos que entrar en el análisis de lo que fue el proceso, de nuestro punto de vista, de lo que fue el proceso de la gestión de la pandemia COVID, y tenemos un vídeo hecho sobre eso. Voy a apuntar y os dejo un enlace también. Venga. Leo Miranda. A ver, dice, tengo entendido que los judíos de origen házaro y sionistas colaboraron con los nazis en el exterminio de judíos, ejemplo, Soros. Bueno, Soros padre, porque ahora parece que es el hijo, Alex Soros, el que gestiona digamos, el imperio Soros, ¿no? George Soros, él mismo ha reconocido que efectivamente colaboró con los nazis en las deportaciones de judíos. Pero bueno, yo intentaría de ese hecho en sí mismo tampoco sacar demasiadas conclusiones, porque independientemente de lo que pensemos de la actividad de George Soros, que es absolutamente negativa y perjudicial, socialmente perjudicial en muchísimos sentidos, pero claro, aquel era un contexto muy difícil. Estamos hablando de un contexto de guerra, de persecución, y que haya personas que en un contexto de ese tipo, sobre todo jóvenes, porque yo creo que entonces George Soros era un adolescente, ¿no?, que se dejen llevar por una situación difícil haciendo cosas que en una situación normal no harían, pues bueno, igual es demasiado fácil juzgarlo desde fuera. Soros es George Soros y Alex Soros son personas absolutamente peligrosas desde un punto de vista de su actividad social y política, y realizan una actividad destructiva en el ámbito de impulso en general de lo que hemos llamado posmocapitalismo, también en la destrucción sistemática de regímenes y de gobiernos que se oponen al poder corporativo occidental, etcétera, ¿no? Pero de esa actuación suya durante la Guerra Mundial yo intentaría no sacar demasiadas conclusiones, ¿no?
bueno, eso con respecto a Soros, ¿no? Pero dice que otros judíos de origen házaro y sionistas colaboraron con los nazis. Bueno, habría, aparte de casos concretos, que igual que el de Soros se daría, sí parece, pero no sé si colaborar en el exterminio, sí parece que hubo movimientos por parte de los judíos sionistas, que eran solo una parte de los judíos. Hubo momentos al principio del nazismo, no ya en los momentos del exterminio, digamos, al principio del nazismo, en el que pensaron que un gobierno nazi que de alguna forma persiguiera a los judíos, ¿no?, que dificultara la vida de los judíos, podría ser un instrumento importante para que los judíos se desplazaran en masa hacia Israel, ¿no? Pero hacia lo que luego fue Israel. Entonces sí parece que hubo conversaciones en ese sentido. Otra cosa es, tú dices, los judíos de origen házaro y sionistas. No, parece que algunos sí, algunos sionistas sí. Ahora, no sé, no tengo datos para decir cuántos fueron y hasta qué punto llegarán, ¿no? Bueno, Jaime Carles. Vamos a ver, el poder público ha sido cooptado por el sector privado, las corporaciones. Bueno, bien, las corporaciones lógicamente siempre han tenido mucha influencia. Esto lo hemos comentado ya detenidamente sobre Estados Unidos, donde Estados Unidos nunca ha sido una democracia, siempre ha sido un poder controlado por los ricos, al principio de forma expresa y abierta. Ellos decían, no somos una democracia, sino una república representativa con el sufragio limitado a los ricos, que eran los ricos los que controlaban de forma clara el poder, ¿no? Y luego eso lo han mantenido porque han sabido controlar también el sufragio universal, las elecciones, los gobiernos, etc. Entonces las corporaciones siempre han tenido un gran peso. En el caso europeo se dio una sustitución progresiva de la aristocracia por las corporaciones, por los grandes inversores financieros e industriales. Y entonces esa cooptación no es que sea algo nuevo. Es decir, ese peso político de las corporaciones y de la aristocracia en Europa ha sido algo que ha sucedido siempre, ¿no? Pero claro, el cambio se ha dado después de la Guerra Fría, en los años 90, porque ese poder, esa influencia se ha disparado. Se ha disparado porque ese poder corporativo, lo dijeron expresamente, ya se sentía libre, decían, no tenemos enemigos, ahora podemos hacer lo que queramos con el mundo y sobre todo con Occidente. Y llevan 30 años transformando radicalmente Occidente, y en esa transformación pues llevan 30 años destruyendo Occidente económicamente a través del neoliberalismo y socioculturalmente a través del posmocapitalismo, ¿no? Ya sabéis, el posmocapitalismo es el posmofeminismo, que es la manipulación del movimiento de emancipación de la mujer por parte de las grandes corporaciones, es el catastrofismo climático, que es la manipulación de la defensa del medio ambiente también por el poder corporativo, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de mano de obra migrante, el fomento del individualismo y el debilitamiento o incluso destrucción de todo tipo de comunidades humanas, desde los sindicatos hasta la familia, etc. Bueno, pues todo esto lo han impulsado de forma abierta y descarada, porque por una parte, del control de los medios de comunicación desde los años 90 y del control de las fuerzas políticas, haciendo desaparecer las alternativas reales. Hemos dicho que se siguen llamando a sí misma izquierda, derecha o centro, pero en realidad desde los años 90 no son más que matices, todos ellos de ese partido único que está al servicio de las grandes corporaciones. Bien, pues ya llevamos 35 minutos, lo vamos a dejar aquí si os parece. Bien, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscripción, que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, difundir por favor los que os parezca interesante y proponer a otros que se suscriban, dejarnos preguntas,
comentarios, propuestas o ideas en el canal, que las iremos comentando o respondiendo en la medida en que podamos a través de estos programas de preguntas y respuestas. Bueno, y nada más, hasta la próxima.